Sierra Nevada de Santa Marta, un saludo especial para TV Quebrada. Muchachos, felicidades, sigan adelante. Buenos días, un saludo para Telequebrada. Soy Laura Giraldo de la Alianza de Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos. Hoy sábado 4 de agosto nos encontramos aquí en Duitama, en el auditorio de Culturama, haciendo por tercera vez aquí en el departamento de Boyacá nuestro encuentro regional de maestras y maestros gestores de nuevos caminos. Este año estamos con la temática la formación ético-política y la comunicación como desafíos para una educación propia. Nos reunimos alrededor de 3 experiencias significativas de 3 profesores que le han apostado al tema de las comunicaciones y cómo estas le aportan a una formación tanto para ellos desde su ser de maestros como también para sus estudiantes y sus contextos educativos en los que hacen pues, su labor docente. Y nos hemos encontrado en el camino con experiencias muy diversas. Este año en particular nos encontramos con una experiencia del municipio del Santuario en el departamento de Antioquia, en una vereda llamada San Matías, un profesor de educación rural que hace con los estudiantes un trabajo audiovisual muy interesante y donde hacen críticas a la sociedad, a la educación, a diferentes cosas que pasan por nuestra vida cotidiana. Y nos encontramos también aquí en el departamento de Boyacá, entonces con el profesor Alexander Mojica, que ha seguido la alianza pues, durante varios años, y conocimos la experiencia de él, el Club Escolar El Parche. Entonces también gracias al vínculo que pues él también se ha acercado a la alianza, pues pudimos también contactarlo y por eso también darle visibilidad a su proyecto. Entonces desde la alianza pues también está ese interés de hacer visibles experiencias de diferentes contextos y por supuesto de darle un lugar muy amplio también al tema de la educación rural, a las experiencias que también se hacen en estos territorios que digamos no son muy visibles a nivel público, pero también entender que desde allí también hay maestros y maestras que le apuestan a unas transformaciones de sus prácticas pedagógicas. Un saludo para TV Quebrada, soy Alexander Mojica Ruiz, docente del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Postprimaria San José en el municipio de Siachoque. Es una oportunidad para descubrir día a día ese maravilloso mundo que tenemos alrededor de la escuela en atención a que nos permite dar cuenta que aún hoy, 2018, tenemos muchas cosas por hacer, realizar y por educar. ¿Cuál es la revolución que hay que hacer desde los colegios? Esa revolución por hacer en los colegios la he marcado en 3 planteamientos de un autor que paulatinamente los he venido desarrollando. El primero es darle la participación a los estudiantes y que asuman el liderazgo de las actividades que a diario se desarrollan en las instituciones educativas, que sean ellos gestores de la dinámica que implica la escuela. La segunda son los contenidos, es decir, esos contenidos hay que minimizarlos y a la vez establecer cómo enseñarlos y aprenderlos de manera interactiva y dinámica con la participación, vuelvo y lo entiendo, de los estudiantes, haciéndolos corresponsables de los logros o fracasos que se obtengan. Y por último, entonces, vincular a la escuela con su entorno. Profe, cuando no hay apoyo directivo, que a veces parece más bien un obstáculo o legal, ¿qué hacer? ¿Usted por qué no sabe desanimar? Mira, es la oportunidad de dar cuenta que cuando uno presenta una experiencia sería más fabuloso contar todas las anécdotas y los contrapiés que uno se encuentra por el camino. Sin embargo, son los estudiantes los que los motivan a uno a seguir y esa apropiación que ellos asumen de las actividades que se desarrollan son lo que los motiva a uno a no desfallecer. Ahora, como dato curioso, siempre las actividades que se desarrollan en algún lugar, en estos 3 municipios donde he trabajado, hasta que alguien afuera, externo, del mismo ambiente donde uno se desarrolla y viene y reconoce lo que se está haciendo, es la oportunidad para que valoren lo que se está tratando de hacer y paulatinamente los docentes se van vinculando en este ejercicio con la intención de cada quien pues dinamizar sus prácticas pedagógicas. Buenos días, mi nombre es Julio César Mejía, docente del Santuario Antioquia y quiero mandarles un saludo a los compañeros de TV Quebrada. Profe, ¿cómo hacemos para educar desde el área rural?
La educación rural es un reto porque tenemos que entender que tiene mucho por ofrecer, simplemente convencernos de ellos y dejar que los estudiantes se apropien y lideren esos procesos. Profe, ¿por qué elegir el trabajo con estas tecnologías? El uso de tecnología se hace necesario para poder transversalizar. Es una herramienta que bien utilizada nos va a dar grandes beneficios con estos estudiantes. Profe, ¿qué se siente trabajar en el área rural sin internet? Trabajar en el área sin internet, la respuesta es que se siente una tristeza enorme. Entender cómo podemos hablar de una apuesta por gobiernos a la educación donde no se entiende que esta sola herramienta potenciaría el trabajo de estos muchachos, pero ahí está el reto, no limitarnos solamente a la ausencia del internet. ¿Qué tal hacer los trabajos offline? ¿Qué tal apostarle a otras estrategias? Profe, ¿cuál es la dirección del canal? Ok, el canal lo encuentran en YouTube como La Sombra de la Crítica. Muy buenas, mi nombre es John Jairo Payares Contreras, soy docente en el área de informática. Vengo a la institución educativa Instituto Agrícola del municipio de Pueblo Bello, Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta. Pueblo Bello, al igual que muchos pueblos de Colombia, ha vivido la época de la violencia. Cuando yo llegué en Pueblo Bello hace 10 años, empecé a preguntar a los niños y las niñas de los colegios cómo había sido ese proceso, esa historia. Y ellos no me daban razón. No tenían ese conocimiento, no tenían ese saber. Empecé a preguntar por la historia y tampoco la había. Entonces me di la tarea de empezar con los mismos jóvenes del colegio a indagar, a buscar esa historia que estaba en la mente de los abuelos, en las fotografías de los álbumes de las familias. Empezamos a hacer una recolección de material iconográfico. Empezamos a recopilar muchas fotografías, a tomarles fotos, a escanearlas, a restaurar aquellas que estaban muy deterioradas, a tratar de enlazar esa historia que los abuelos nos contaban con las imágenes que ellos nos podían proveer. Llegó un momento en que fuimos muy atrás en la historia y ya no habían unas imágenes que nos respaldaran ese testimonio. Entonces hicimos como hicieron muchos artistas en la época de la conquista, no tanto en la época de la independencia de Colombia, que dibujaron eventos de la batalla de Boyacá, por ejemplo, donde ahí no hubo un pintor, no hubo un artista, pero sí hubo un soldado que sobrevivió y narró a ese artista cómo había sido esa batalla y ese artista la plasmó en su pintura. De igual manera, con los estudiantes empezamos a mirar qué era lo que los abuelos nos habían contado, cómo habían sucedido estas cosas, y empezamos a llevarla a la artística. Empezamos a crear esos bocetos, esas imágenes de cómo se veía Pueblo Bello hace 200, 300 años, cómo se debieron haber visto esos acontecimientos. Cuando un mamo de los indígenas arhuacos nos contaba que los españoles caminaban por sus calles con sus vestidos elegantes en sus caballos, arrastrando a los indígenas arhuacos como sus esclavos. De esa manera los niños nos dibujaron. Luego llevamos esos dibujos a las TIC, las convertimos en materiales, en imágenes digitales. Luego cogimos esas imágenes digitales y las armamos en una historia y hicimos una historieta de Pueblo Bello. Un libro histórico para los adultos y una historieta narrada para aquellos niños pequeñitos de una forma más dinámica, porque ustedes saben que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces a los niños les gustó mucho la historieta, les gustó mucho las imágenes coloreadas. Esas imágenes iban narrando toda la historia de Pueblo Bello. Al pasar por esa historia, nosotros vimos unos momentos claves de la población, que fue esos momentos de tristeza, esos momentos de dolor, causados primero por las guerrillas y luego por las autodefensas. Esos episodios que dejaron tristeza, que dejaron huérfanos, que dejaron viudas, que dejaron esposas sin sus esposos, así sucesivamente. Entonces eso nos permitió llevar esas historias al aula y hacer una reflexión con ellas y comparar
la violencia que hubo en el municipio por causa de estos personajes y la violencia que hay en el aula de clase porque no respetamos la diferencia, porque no sabemos respetarnos mutuamente, porque no valoramos la palabra del compañero, porque no respetamos su integridad, porque no respetamos quién es como persona, porque al irrespetar, a decir sobrenombres, a decir chismes, causamos violencia psicológica y eso conlleva a la violencia en los pasillos, en las aulas de clase. Al hacer una retroalimentación, una reflexión en la violencia vivida en el pueblo y la violencia que se da en el aula de clase, nos dimos cuenta que los fundamentos eran los mismos. La problemática era la misma, simplemente porque no nos respetamos, porque no aceptamos que somos diferentes, porque no aceptamos que todos no pensamos iguales. Entonces, esas actividades que hicimos en el aula nos permitieron que los compañeros, los mismos estudiantes, se reconciliaran, se trataran bien, se empezaran a mirar con más respeto y de esta manera promovimos la paz en el aula. Profe, ¿para qué sirve la educación? La educación, profe, sirve para formar hombres y mujeres de bien.